Bueno, pues lo primero, yo creo que más o menos me conocéis casi todos, pero tampoco me gusta perder mucho tiempo en la presentación. Soy Wallis, soy de Zaragoza y curro desde aquí en remoto para una empresa fully remote y me gusta pasarme por la cova, o me gustaba. Habíamos quedado para hacer un taller en marzo del 2020, pero bueno, pues ha pasado el año este en blanco y como no va a poder ser pasarme por allí, pues dije, oye, voy a hacer una charla a ver si puedo contar algo que les pueda interesar. Entonces, por eso estamos aquí. Entonces, ya que estáis 17, a ver, que no me olvide con el citar. Lo primero, daros las gracias a la de la escuela, porque sois la hostia. 17 personas de 17 apuntados, eso no pasa en ningún sitio y se nota pues, lo que significa la de la escuela, el compromiso que hay y la seriedad que hay. Y bueno, enhorabuena, yo siempre me quito el sombrero del proyecto que tenéis. Ahora que es más remoto, supongo que hay oportunidades de abrirlo más y de hacer otras cosas que pues, el remoto permite, pues estar ahí en persona también te da otras opciones muy chulas, pero estar en remoto también tiene cosas buenas. Y también empezar dando gracias a Helen y Bilba, que me han ayudado a preparar la charla, me han dado feedback, me dieron la idea y les he dado un poco la turra con lo que vais a ver ahora. Y ya sin más dilación, empiezo con un aviso a navegantes, y es que esto iba a ser un taller, o como a mí me gusta más hacer las cosas, es con más interacción, viendo código en directo, tocando, participando más, pero el formato remoto no lo permite, entonces va a ser una charla muy larga, ya sabéis, hora y media. Si luego os queréis quedar, yo encantado, y si queréis hacer una segunda parte de la charla, yo también contento. Entonces ya hemos hablado de los deberes, más o menos la mitad os habéis hecho, la otra mitad no. No vamos a hacer un resumen ni una introducción de estas dos herramientas que voy a presentar, sino que vamos a hablar más de conceptos de testing, de cuál es uno de los approaches que yo sugiero y tal. Entonces, yo creo que no deberéis tener problemas para seguirme. Si hay algo que no queda claro, me interrumpís y me intento explicar mejor. Lo primero, vamos a empezar con un producto que más o menos yo creo que conocéis todos, que se ha hecho dentro de la escuela, que es una aplicación para gestionar, para facilitar retrospectiva. Vamos a hacer una demo rápida, por si acaso alguien no lo conoce. A ver si esto me deja salir fuera, ¿no? Pues me voy yo. Vale, Rekaizen es una aplicación muy sencillita. Podemos empezar una retrospectiva, poner un topic, una descripción, elegir un timebox, que lo que va a durar la retro máximo, empezar, y luego tenemos un panel con una serie de puntos positivos que se pueden apilar en el valente, tenemos unos puntos negativos, tenemos la posibilidad de proponer nuevas acciones, cancelar o aceptar, podemos declarar buenas prácticas después de toda la conversación que se ha generado en la retro, y podemos dar de alta también lecciones aprendidas. Una vez que hemos terminado, podemos darle al We Are Done y podemos descargar lo que se ha hablado, bueno, lo que se ha registrado con la herramienta en formato PDF, porque esto realmente lo que hace es imprimir, supongo que la HTML o lo que sea. Vale, volvemos a la presentación. ¿Cuál es el contexto a nivel técnico de esta aplicación? Supongo que la gran mayoría de vosotros habrá participado de una manera o de otra. Se ha hecho con mucho gusto, como muchas cosas que hacéis por ahí, que permita que empezar. Y cositas a mencionar es que tiene una arquitectura dirigida por eventos, y sabéis que tiene un bus a través del cual se comunican ciertos componentes. Esos componentes son, por un lado, servicios. Los servicios son los que tienen una lógica de negocio. Si me equivoco en algo también lo podemos hablar luego, pero no es lo más importante, es como una pincelada. Tenemos que no hay router, que es algo bastante común a casi todas las aplicaciones, pero en este contexto concreto no tenemos router. Tenemos containers, que es, pues no sé si está pensado siguiendo el patrón típico container presenter, pero al final un poco los containers
controlan el estado, aparte de que algún servicio no sé si puede tener estado, pero controlan el estado, orquestan los renderers y conectan con esos renderers. Y los renderers son los que se encargan de pintar el HTML. Y hay una característica que es que a veces se utiliza React DOM. Creo que hay una especie de mezcla, pero a lo mejor me equivoco también. A veces se utiliza React con componentes propios de React y otras veces React DOM a pelo y se renderiza con esta forma. Entonces, empezar diciendo que el testing en el frontend ha mejorado en los últimos tiempos por las herramientas que existen, que nos lo pone más fácil. Aún así, sigue habiendo un poco de diferentes opiniones, hay como varias posturas en cómo testear y sigue habiendo mucha gente que directamente no testea o que testea pero está un poco perdida. Entonces, herramientas que habéis utilizado aquí, Cypress, Jest y el pulpo este, que es Testing Library. Luego hablaremos más de Testing Library. A muchos os sonará, me imagino. ¿Cómo testeamos ahora mismo en Rekaizen? Pues testeamos así. En la izquierda, si se ve demasiado pequeño, por favor me avisáis. En la izquierda tenemos un test de un componente de estos tontos, de estos presenters, que son los renderers, y lo que hacemos es pasarle una serie de propiedades, en este caso es el componente issue. Con esas propiedades, el componente debería pintar, después de interactuar con él, ciertas cosas. Entonces, no solo comprobamos que se está renderizando algo, sino que también interactuamos con la UI, con el HTML de ese componente y vemos qué es lo que ocurre, que es lo que nos propone el Testing Library de una forma que se supone que desacoplada de detalles de implementación. Todo esto, por eso avisé que es una charla para gente que ya conozca un poco Testing Library, que ya conozca algo de testing. Si no, pues yo os diría que os la volváis a leer si estáis empezando, o sea, que os volváis a ver la charla para apuntar a algunas cositas que voy a decir, o bueno, si os parece interesante, por supuesto. En cuanto a la derecha, tenemos un test de un servicio. Los servicios hemos dicho que tenían lógica de negocio y que se comunican con el bus, con las otras piezas. Entonces es muy fácil testearlo porque lo que hacemos es publicar un evento y luego ver que se ha llamado al subscriber y luego por otro lado, cuando recibimos ese evento, ver qué es lo que ha ocurrido y sobre todo verificar comportamiento. Pues ahora mismo la suite que tenemos depende de la máquina, depende de si ya has compilado ya o transpilado el JavaScript o no, tal, pero suele costar menos de 5 segundos y estamos cubriendo bastante código y estos serían los tests que estamos lanzando. Test de Jest, también tenemos los de Cypress. Y esto, perdón, podemos mejorar. Volvemos al test de antes y ahora os lanzo la primera pregunta. ¿Creéis que se puede mejorar este test en algún sentido? Uy, ¿alguien ha entrado con un poco de ruido? ¿Es el cero? Vale, pues empieza tú. ¿Qué propondrías? ¿Qué es lo que más te chilla este test? Vale. Vale, ¿alguien más tiene alguna idea por ahí de puntos de mejora? Hombre, si se evita tirar de tanto ID, como veo por ahí en los polyselectors, si se puede. Si se puede tirar de tanto ID, es algo que Testing Library recomienda y es, la documentación es muy cortita, pero es una de las cosas que más incide, que si nos acoplamos cuanto menos a IDs, CSS y demás, pues mucho mejor. Bueno, de lo que ha dicho Cero, sí que es verdad que estos test, las tres As, a veces es difícil separarlas, sí que es muy claro el setup, el arrange o el given, luego
la parte de Arrange, o sea, la parte de ActiAssert o Wenden puede estar un poco más mezclada porque interactúas con el componente y a veces asertas varias cosas. Si podemos considerar la sección con verificar que algo se ha pintado en pantalla. Entonces aquí, si somos muy puristas, podríamos decir, vamos a hacer solo una sección por test. Yo creo que es llevarlo muy al extremo porque normalmente interactúas con un componente que ya estás haciendo un test de una interfaz y suele ser conveniente testear o acertar en un mismo test más de una cosa. Pero aún así se puede separar sobre todo eso, la parte de setup del test. ¿Qué más? ¿Alguna sugerencia más por ahí? Yo pienso que el título del test en la 16 se podría mejorar mucho. Vale. Vale. Yo creo que estoy de acuerdo con casi todo. ¿Alguna cosa más? Yo os pongo alguna que se me ha ocurrido. Que sería, bueno, lo primero, Testing Library te dice, vamos a fomentar buenas prácticas de testing. Pero también hay que tener un poco una idea de a qué se refiere con buenas prácticas de testing. Sí que hay una cosa que ya por implementación de la librería no te permite hacer y ya es una gran ventaja, o al menos para mucha gente, que no te deja tocar detalles de implementación de la librería o del framework que tienes por debajo, entonces eso ya nos lo está imponiendo. Pero luego también se pueden hacer un poco más de guarradas o menos guarradas según utilices Testing Library. Entonces, ¿qué mejoras podemos hacer en ese test? Ya lo habéis comentado, utilizar mejor las queries, pues buscar por etiquetas, buscar por roles, cosas de ese estilo, en lugar de por IDs. Usar user event, que no sé si lo conocéis, epa, se me disparan todas. Usar user event en lugar de fire event, esto es simplemente en el momento que se hizo, yo creo que no habían sacado user event, que simplemente como resumen es como fire event, pero más cercano a la interacción real de un usuario con un browser, entonces simula mejor todo lo que ocurre cuando interactuamos con el DOM a nivel de navegador y de JSDOM, entonces es un poquito más potente porque pues, es más cercano a lo que sería un test de navegador real. Luego, mejoras en accesibilidad y aquí os he puesto este 30 más, luego os cuento por qué. Y vamos al siguiente por si acaso. Comprobar el payload de la interacción he puesto, teníamos un expect submit to be code porque lo que estamos haciendo, voy para atrás, en la última línea, en la 38, comprobamos que llamamos a submit. Submit es algo que hemos pasado al componente, no tiene por qué ser necesariamente o no es el submit de un form, sino que es como una abstracción, que quizás también se podría llamar de otra manera, no lo sé, pero estamos metiendo una descripción, estamos metiendo un timebox. Cuando llamamos a submit, lo normal es que le pasemos ese timebox y esa descripción. Entonces podríamos hacer un to be code with la descripción y el timebox. Entonces cubriríamos un poquito más de verificación, ¿no? Y luego he puesto inyectar entre comillas porque las props, bueno, se pasan, nos inyectan, pero en el fondo estamos pasando timebox igual a una lista con un 10 y en realidad eso para el test me viene bien porque es muy sencillo de escribir, pero no está tan cerca del mundo real, ¿no? Y los tests, si se pueden parecer un poquito más al mundo real, yo diría que mejor, entonces, pero no estamos pasando las opciones de timebox. E incluso si lo llevamos al extremo siendo puristas, las props son un array de un elemento y a lo mejor hay un bug y si tenemos varios elementos se comporta de otra forma, llevándolo muy al extremo. Entonces, quizás meter unas opciones, unas props de timebox más realistas, no lo sé. Por otro lado, se ve que la que eliges sea la 10 y te mete menos ruido, entonces hay un compromiso. Bueno, entonces, si metiéramos esas mejoras, yo creo que vamos bien porque tenemos test unitarios con los servicios testeados, con la interacción con el bus se desacopla lo que es la lógica y se testea con unos unitarios muy finos y muy rápidos. Muy bien. Los renderers se comprueba que pintan lo que tienen que pintar y que permiten interactuar con el usuario y que hacen submit, sea lo que sea que significa eso. Así que bien, muy rico. El feedback loop, menos de 5 segundos. Si
le preguntas a los puristas también, te dirán, es que esto no son test unitarios porque deberían costar milisegundos, pero estamos testeando componentes con una interfaz, con un DOM, entonces no pueden ir tan rápido porque son test realmente de integración, llamémosles, o de componente, pero al final es también tema de semántica, de qué tipo de test son. Los llamamos unitarios, pero si nos gusta, yo no voy a pelear, le cambiamos el nombre. Test end-to-end también tenemos y estamos comprobando con Cypress algunas cositas, eso no vamos a entrar en detalle, pero hemos probado los Happy Paths y además testeamos con un backend de verdad. Si no me equivoco, que no os he mirado muchísimo, pero creo que sí que hacéis peticiones a un backend que levantáis con Docker, con una base de datos que se puede resetear y demás. Y entonces podemos decir que es un proyecto fácil de mantener. ¿Alguien está en desacuerdo con lo último, con lo de fácil de mantener? ¿Alguien piensa que es difícil de mantener? ¿Alguien que haya participado y ha tenido un dolor muy grande trabajando en este proyecto? Que hable cero. Que hable cero. Yo creo que puede ser más fácil de mantener. Sobre todo la parte de los test end-to-end y los de componentes de React. Vale, y en cuanto a lo que es la arquitectura, el diseño, los servicios, el bus, ¿eso es fácil? A lo mejor puede costar aprender la arquitectura, pero vamos, es como cualquier proyecto nuevo que llegas, que está hecho custom, que no sigue un Redux o un Vuex o algo de eso. Entonces dirías que Redux es más fácil de mantener y de aprender. Hombre, pues es más fácil que lo nuestro custom, hay documentación y tutoriales por un tubo. De lo nuestro está Rekaizen, ya está. Vale. Bueno, pues yo creo que bueno, pues vamos bien. Diseño simple, yo creo que a mí por lo menos entré a ver el código y sí que conocí un poco alguna vez por haber hablado con vosotros cómo habíais hecho un proyecto y me sonaba, pero yo creo que es bastante fácil para alguien que entra para el onboarding, yo lo veo guay. Y luego tenemos la lógica bastante desacoplada de React, que eso está muy fino. Entonces, vamos a poner una hipótesis que es que Rekaizen lo peta porque es, yo qué sé, si sale en Hacker News, todo el mundo lo empieza a utilizar porque les gusta un montón, que ya creo que tiene bastantes usuarios, y decidimos montar una spin-off de la escuela, un equipo que empieza a crecer y a crecer y a crecer, y se contrata un CTO nuevo que, bueno, es un crack y tiene muy buena experiencia, y varios expertos que se trae él, porque dice, trabajo con ellos y aquí hay gente muy buena. Entonces, tenemos entre ellos un arquitecto de frontend que dice, oye, esto no escala y esto de Rekaizen que os habéis montado aquí de los buses, ¿esto qué significa? Aquí hay que meter Recoil. Recoil, que es lo que mola porque es mucho mejor que Redux y además es más sencillo porque Redux tiene complejidad accidental. Entonces, vamos a hacerlo con Recoil y a partir de mañana pues empezamos a migrar alguna feature y sobre todo las nuevas para aprender cómo meter Recoil. Y entonces, pues tú que estabas ahí tan cómodo con tu Rekaizen Architecture y dices, joder, pues que Redux yo nunca he trabajado porque yo venía a trabajar con otra cosa y Redux me está costando entender, aunque haya documentación, parece que es complejo. Esto de los reducers no lo pillo del todo. O puedes decir, joder, pues es que yo creo que Redux, ¿no? Que mola, que estamos avanzando muy rápido como estábamos y que esto sí que escala. Pero dices, es que a lo mejor soy junior y el tío este que han traído es que es el arquitecto y ¿cómo le demuestro que esto va fino? O puedes decir, joder, pues igual ese arquitecto tiene razón y vamos a aprender Redux. Y dices, pero es que si tengo que meter Redux se me rompe un montón de test y todo lo que habíamos hecho de test es más complicado de meter y es como empezar el proyecto de cero, esto es muy difícil y te echas a llorar y dices, a la mierda. Vamos a ver un ejemplo de una feature, lo siento por el GIF que puede mosquear un poco, pero por no distraernos la quería meter aquí.
es una feature que lo que hacemos es testear, coincide que es un componente que se llama issue y que lo que hace es mostrar un input para meter la descripción de la retrospectiva, luego te muestra los timebox y puedes elegir uno, le das al más si quieres enseñar más de 30 minutos, me imagino que eso está hecho con intención para que sean cortas por defecto y le tengas que dar al más para hacer un sobreesfuerzo, ¿no? Para darle a más minutos. Y luego, por último, pues le das al timebox y te cambia creo que te muestra otra cosa como el resumen de lo que has introducido. Bueno, ¿cómo estaba testeado esto? Pues ya teníamos un test sobre ese componente issue y el test era del estilo al que hemos visto antes. Entonces, con todas esas mejoras que hemos dicho, yo creo que ya quedaría más fino, pero a lo mejor todavía se pueden hacer más mejoras. ¿Qué estamos testeando aquí? Pues vamos a ver un poco la cobertura de este test que teníamos, ¿vale? Voy a ver si me deja copiar esto, no me va a dejar, creo que sí. Me voy a la consola. Vale. Entonces, esto lo he metido en el proyecto, que creo que no lo teníais, vamos, no lo teníais, que es simplemente configurar por defecto la cobertura de Jest con alguna cosita tuneada y te permite ver cobertura en las cosas que has ejercitado con tus tests y en este caso lo he lanzado solo para adrede con el test de issue, que es el que habíamos visto, para ver qué cobertura tenemos. Entonces, si me voy al VS Code, esto es otra cosa. Aquí, ¿qué pensáis? ¿Que estábamos testeando, por ejemplo, el renderer de issues? Sí, ¿no? Vamos a verlo. Issues renderers o issue. Y si le doy aquí a Watch, esto es una extensión de VS Code que no está funcionando. Vamos a ver. He lanzado el que debía. Vale, me he confundido. He abierto el renderer, pero quería abrir el component porque el renderer no se testeaba. Y veis que aquí estamos cubriendo gran parte. El previous step no lo hemos testeado porque sería testear que le doy a back, al enlace back y que... Wallis, dice si puede hacer un poquito de zoom. Sí, perdón. A ver, así va mejor. Sí, yo creo que sí. Perfecto. Vale. Bueno, aquí lo único importante, no hace falta que atendáis al detalle, sino a las franjas verdes, que no lo he dicho. Vamos a ampliar esto también. Así. Aquí estas franjas verdes que tenemos a la izquierda, verde nos dice que está cubierto al menos una vez por un test, rojo ninguna vez, y luego hay aquí un marrón que suele ser en los ifs, no sé si en otros sitios, que es que ha pasado por este if, pero la expresión la ha evaluado a false, con lo cual no ha entrado dentro del if. Entonces, si tenemos ahí una expresión con varias partes, a lo mejor ha pasado por unas y ha cortocircuitado por otras, ¿no? Pero bueno, pues se entiende. Entonces, hemos testeado esto, pero el renderer no lo hemos testeado. Y si vamos a issues, tampoco hemos testeado nada, que es el servicio. Esto es porque se nos había olvidado añadir un test, seguramente, pero lo podríamos haber testeado con un issues test como los que hemos visto al principio. Y luego podemos ir también al issue container, que en este caso no lo hay, porque forma parte a lo mejor de algo más grande o con otro container, o porque había algo de naming raro por ahí que me ha despistado, pero ya vemos que hay cosas que no se está cubriendo. Entonces, ¿cómo testeamos esta unión, este pegamento que he puesto aquí? Vamos a modo presentación otra vez. Entre los containers, los renderers y los servicios. ¿Alguna idea por ahí? Ahora mismo lo podríamos cubrir con Cypress, ¿no? Con lo que hay.
con Cypress. Cypress. De hecho, supongo que según los test que haya se estará ya cubriendo. Así que podemos decir, si es que ya está Cypress para eso, estoy de acuerdo. Pero por probar, ¿por qué no intentamos testear todo junto y montar ese componente que hemos visto issue con toda la lógica, con todo lo que se necesite? Y aquí el otro día, hablando con Helen y con Vilma, me dijeron, ojo, cuidado, que hay algunos componentes que utilizan el React DOM directamente, entonces con React Testing Library es posible que no se pueda testear porque no tenemos componentes de React, sino que tenemos, pues esto, react-dom.render. Entonces aquí os voy a presentar un poco los animalicos estos que les gusta poner a los de Testing Library, que son un poco los wrappers que tiene sobre cada uno de los frameworks así más populares, que sería React, Vue y Svelte. Y son al final como pequeñas librerías que se adaptan un poquito a cosas del contexto de cada librería. Y digo yo, oye, ¿por qué no Rekaizen Testing Library? Y le ponemos un panda que parece que pega, así, al menos con el blanco y negro de la UI. Vale, ¿cómo sería de difícil hacer Rekaizen Testing Library? Pues es este fichero de la izquierda. Al final, en este caso, tenemos un funcionamiento muy simple que es el React DOM renderiza en el DOM y el DOM, Jest, lo está pintando con JS-DOM y lo tenemos en global, en document. Entonces, bueno, por otro lado, automáticamente todos los componentes tienen un ID y se renderizan en un div. Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí es saber un poquito cómo funciona nuestra librería, en este caso Rekaizen, si lo podemos llamar librería, y en este caso sabemos que pinta en un div con el ID del renderer y hacemos eso, lo llamamos cada vez que llamamos a nuestra librería Rekaizen Testing Library con render component y luego por otro lado le he metido unas utilidades que luego podemos ver de qué van y le he metido también un debug que nos permite mostrar el HTML pintado bonito para si falla un test o si nosotros queremos pintar algún elemento del DOM en algún momento que nos ha devuelto un selector, pues lo podemos ver en bonito. Y luego, por otro lado, bueno, el detalle más importante es que el within que nos da Testing Library nos devuelve todos los selectores, todas las queries de Testing Library y entonces con los 3 puntitos ya las devolvemos para afuera y nos queda una experiencia de desarrollo bastante guay, ¿no? Porque podemos montar nuestro container. En este caso, como hemos dicho, vamos a poner un pegamento que nos una todo, necesitamos un bus de verdad. Entonces tenemos que crear una instancia de un bus, pasársela al container y luego renderizar el container. Entonces, ese setup que hablaba antes Cero, lo hemos simplificado un poquito. ¿Qué os parece? ¿Alguna cosa que veáis aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa que nos mole? ¿Nada? Pues vamos a seguir. ¿Cómo quedaría el test que teníamos antes? Igual lo veis un poco pequeño. No sé si lo puedo ampliar. Yo supongo que es un poco complicado. Si lo veis pequeño me decís. Tenemos una instancia del bus, como os he dicho. Al final he cambiado un poquito la descripción del test, que estaba dentro de un describe. Entonces era, creo que el issue allows adding description and timebox for the retro. Bueno, pues seguro que se os ocurre algo mejor. Y luego tenemos que entender qué servicios son los que necesitamos levantar, los que necesitamos instanciar en el contexto de este componente que queremos probar de issues. En este caso necesitamos los timeboxes, las translations y los issues. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a utilizar esas cosas, pero de verdad. ¿Qué significa de verdad? Luego lo veremos. Entonces, renderizamos el componente issue, lo he llamado container un poco para distinguirlo de lo que antes estábamos testeando, que era un poquito más abajo nivel de renderer.
Y hay una cosa que a mí no me gusta mucho, pero que hay que hacer, que es, lo he llamado precondition state, que es que para que aparezca este componente, el introducir el topic o la descripción, necesitamos estar en un estado concreto. Y ese estado es disparado por un componente previo que sería la landing. Y como aquí no tenemos router, la landing primero nos permite darle un botón y luego nos dispara este estado. Bueno, pero ya el montar el componente me ha obligado a entender un poquito mejor cómo funciona mi diseño y ver si lo puedo ejercitar desde fuera. Entonces tampoco lo veo tan mal. Y luego, por otro lado, ya podemos utilizar, pero en lugar de utilizar lo que se utilizaba antes de los IDs con container y con query selectors, utilizamos un poco más lo que propone Testing Library, que es búscame este texto, select the topic you wish to analyze, luego búscame textbox como role y mete con user event haz un type, entonces luego pon enter. Bueno, creo que lo estáis leyendo, creo que es fácil de seguir. Si queréis, os pregunto qué no os gusta o qué sí os gusta o cualquier cosa de este test y luego os enseño un tema de accesibilidad, que antes hemos hablado de por qué se podía hacer más accesible lo que teníamos y ahora os hago un ejemplo de que se vea más claro, el que significaría ser más accesible y cómo Testing Library nos ayuda. ¿Qué nos gusta o no nos gusta, no? Cualquier cosa. A mí me mola que estamos viendo, o sea, estamos expectando sobre el comportamiento de la página. Entonces estamos más cerca de lo que estaría haciendo un usuario real, ¿no? Que de la implementación, de a qué está llamando o qué está ejecutando. ¿Alguna cosa más? Yo lo que... Bueno, una cosa que me gusta, bueno, aparte que es un test diferente, ¿no? Porque ahora es temas de integración. ¿Esto está llegando a hacer llamadas de verdad al backend? Cero, macho, no fastidies la charla. Se ha estado el pastel. Sí, ¿Me callo ya? Entonces... un detalle importante, ¿no? Aquí, bueno, también no lo he dicho, pero la versión actual de Rekaizen ya no utiliza backend porque se ha portado para que utilice local storage, que no se necesitaba como buen criterio, pero yo he trabajado sobre una rama en la que sí que había backend. Entonces, hay un backend aquí, pero no vemos ningún detalle del backend, ¿no? Entonces, la respuesta a cero la dejo para más adelante, que veremos qué está pasando aquí, si se hacen llamadas de verdad o si no, qué está pasando. Eso nos queda mucho. La magia no mola. Magia negra no mola. Vale, ¿algo más? A mí me choca no ver specs o assert en el test. Vale. Aquí he puesto un comentario breve en la línea 52 y es porque cuando hacemos un get by text al final de todo, lo que hemos hecho es seleccionar una descripción con un input, o sea, introducir, luego elegir un timebox y luego, si os fijáis, después de elegir el timebox, igual va muy rápido, pero aparece el topic como título y aparece como un texto de you're about to start your analysis y tal. Entonces, ya que he puesto un spec que dice spec topic title is rendered, quizás ese comentario lo podríamos sustituir por un assert custom nuestro o como mínimo por una función, pero sobre todo sí que es verdad que con Testing Library, cuando hacemos un get by text, ahí hay un assert implícito que es busca este texto y si no, fallará el test. Entonces, implícitamente estamos comprobando en un spec que después de introducir el texto, o sea, la descripción cultura de empresa, la vemos en la siguiente pantalla. ¿Qué pasa? Que como están los selectores ahora mismo, son un poquito débiles porque estamos buscando por texto. Entonces, quizás se podría hacer una búsqueda con algún helper tipo within o con algún ID si estás utilizando IDs, pero entonces ya te vas a otro antipatrón. Pero se puede hacer de varias maneras para que verifiques exactamente que cultura de empresa es un título y no es el del anterior componente. Pero sí que es verdad que hay gente que esto le choca y que se siente más cómoda
envolviendo esto en un expect. Entonces lo que hacen es expect que este getByText ha devuelto un elemento cuyo HTML es visible o es válido, o bueno, pues eso ahora no me acuerdo de memoria porque es una convención que puedes decidir o no según tu equipo, pero sí, es un punto que se me había olvidado comentarlo y está muy guay comentarlo. ¿Alguna cosita más por aquí? A mí lo que me choca de esto es que el expect del final es una llamada simple, ¿no? Es que es como que no veo que lo esté igualando a algo, ni se ve tan claro eso. Sí, es lo que decía. Luego, si queréis, apúntate la pregunta y luego os enseño cómo se hace. Mira, ahí en el chat creo que lo ha puesto Bilba, que es expect to be in the document, exacto. Entonces así te queda más claro, ¿no? Claro, sí, eso es otra cosa. Si no, solo veía una llamada. Eso es. Entonces, lo había puesto queriendo para generar ese debate. Hay equipos que prefieren economía del escribir el test. Ya sabéis que eso no suele llevar a buen sitio, pero también si siempre te acostumbras pues, a utilizar unos custom matchers que envuelven este getByText, a lo mejor ellos mismos, si esto lo metemos en una función que se llame expect topic is rendered in title o topic title is on, igual ya la función que llamas ya te da ese concepto de expect. No es un expect, entonces si te chirría, pues pon el expect y es lo más fácil del mundo. ¿Qué más cositas saben por ahí? Vale, pues entonces voy al tema de accesibilidad que os he dicho. Tengo aquí un nada, voy a buscar. Testing Library Playground. Esto al principio puede estar guay, sobre todo si no conoces muy bien cómo funcionan y qué queries recomienda Testing Library. Está muy bien para empezar, luego ya cuando te acostumbras, pues quizás no lo necesites, pero en algún caso del día también pueden ir bien. Entonces voy a refrescar, esta es la aplicación real que está servida en GitLab, y meto aquí el topic que sea. Entonces aquí, este botón, este más, si yo lo inspecciono, podemos ver como no tiene un ID, ni tiene una etiqueta. Lo único que es un icono. Bueno, tiene el ID options, pero options quizás da poco contexto, ¿no? Pero lo importante es que si yo copio, vamos a copiar este botón entero, si yo copio esto y lo pego aquí en este playground, esto es lo que... Claro, no tiene un alt tampoco. No tiene un alt. Entonces, a nivel de accesibilidad, si una persona está utilizando un lector, el lector le va a decir botón, sin más. Y bueno, pues a lo mejor el botón está al lado, como solo hay timeboxes en la ventana, pues diría, voy a ver qué pasa con el botón, y entonces le escupirá pues todas las opciones y le dirá 50, 60, 70. Pero no es guay, ¿no? Y de hecho, la query que nos recomienda Testing Library es getByRole de button. ¿Qué pasa si hay más de un botón en esa página? Botón y botón. No sé lo que tienen esos botones. Entonces, es poco accesible. ¿Cómo lo hacemos más accesible? Pues hay muchas formas, pero yo hice una muy rápida, me parece, una solución muy rápida, que era, me voy a presentar, por defecto todos los componentes tienen un ID, entonces lo que hice fue pasarle ese ID a un area label, me parece, o algo así, y entonces la etiqueta no es la más bonita del mundo para en lo que a accesibilidad se refiere, pero por lo menos ya te dice show more timebox options. Aunque estén los guiones y tal, pues ya es un poquito mejor. Lo ideal sería ponerle un alt y ponerle ponerle un área o ponerle un label, aunque esté oculto. Bueno, ahí ya prácticas de accesibilidad nos meteríamos en otro melón, pero lo guay es que Testing Library te está fomentando que hagas cosas más accesibles y si utilizas cosas como lo que os he enseñado, es hacer copy-paste, o sea, desde aquí,
que de hecho, buena idea de negocio, no sé si existe, pero integrar esto con VS Code o con algún otro IDE estaría guay. Entonces, de aquí tú ya puedes, o sea, le das al clic o le das aquí, ya te lo copia y lo puedes pegar en tu text. Pero bueno, lo ideal es utilizarlo. Vamos a seleccionar más con todo este div, por ejemplo, y vamos a ver a nivel de accesibilidad que tendríamos aquí. Hay muchas cosas que mejorar en Rekaizen, en la accesibilidad. Bueno, esto es lo que se vería. Y si nosotros queremos hacer clic en este botón, nos sugiere Query Selector. No hay manera de, según lo que he copiado, no hay manera de acceder. Pero luego sí que es verdad que por otro lado creo que aparecía, como lo hice, a ver. Se me ha ido. ¡Ey! Aquí hay un Timebox Option 10, vale, con Query Selector, porque no había otra forma. Entonces aquí también sería recomendable a cada uno de esos valores de Timebox meterle una etiqueta oculta, meterle un área de label, algo de ese estilo. Vale, y ahora un poco creo que viene el spoiler de 0, que es, creo que me he ido para atrás, no sé por qué. Pues eso, ¿dónde está el backend aquí? Si miramos la parte de setup, el backend no aparece por ningún lado. Y aquí hay un backend funcionando porque esos servicios de alguna forma, a través del bus, se comunican con quien sea para pedir al backend la lista de timebox. De hecho, no sé si cuando pulsas, si te trae todos o cuando pulsas en más hace otra petición, bueno, solo de menos, te trae la lista de translations de todo Rekaizen en este caso y supongo que si vas a crear un issue, a lo mejor te lo mandaba el backend, no lo sé. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Yo aquí he puesto inyectar explícitamente una abstracción que tengamos sobre nuestra API, que en este caso es una API HTTP, y en Rekaizen hemos llamado a esa abstracción API Client, que sonará. Entonces, podemos de alguna forma que estos servicios, si solo los servicios se conectan con el API Client, yo creo que eso sería lo suyo porque hemos desacoplado lo que serían servicios de componentes. Entonces, si los servicios se desacoplan de la parte de pintado, podríamos de alguna forma hacer explícita esa inyección de API Client para moquearlo, ¿no? Entonces, en lugar de llamar a un backend de verdad, podríamos llamar a un backend doblado. Otra opción sería utilizar la magia que nos da Jest para hacer manual mocks, que te permite pues, doblar los módulos de JavaScript, haciendo también magias extrañas. Y otra opción es incluso doblar ya no solo la abstracción API Client, o si tenemos un repository, o si tenemos algún patrón de diseño o alguna abstracción más fina. No solo eso, sino a lo mejor directamente decimos, pues yo quiero doblar el fetch, Axios o AHA, que es lo que se utiliza dentro de API Client. Entonces, ¿qué os parece? ¿Cuál es la que más os mola para un test de este tipo que hemos visto de integración? Pero para utilizar AHA tendrías que tener el back montado y hacerle peticiones reales. Quiero a doblar AHA. Hacer un mock de AHA. Es decir, cuando llamo a AHA con estos parámetros, me devuelve Vale. Cuando llamo a AHA / URL translations, me devuelve las translations, por ejemplo. Luego, el hacerlo más explícito o menos depende de las decisiones que hay en el equipo, con lo que te sientas cómodo. Mucha magia no suele molar, pero si es una convención muy clara y todo el mundo sabe que siempre estamos utilizando Jest, nos acoplamos un poquito ahí a los dobles de Jest, luego si queremos doblar de otra manera nos va a morder, pero bueno, ahí no quiero entrar mucho en detalle. Pero, ¿alguna idea aparte de estas que he comentado? Aquí se demuestra quién ha visto el vídeo y quién no, de los deberes. Aquí tenemos a quien ha visto el vídeo, claro que sí. Está por ahí el Cypress Server, ¿no? El Cypress Server o está el... podemos hacer el vídeo
video recording de librerías que nos permiten grabar peticiones y siempre luego ya devolver un JSON con lo que hemos grabado utilizando la aplicación la primera vez, o sea, utilizando el endpoint de verdad. O tenemos Knock, me parece, en Node, o tenemos, creo que se llama JSON Server para levantar un servidor que nos sirva los mismos JSONs, en este caso, que devuelve el backend. O podemos hacer peticiones de verdad al backend. Entonces estaríamos haciendo algo parecido a lo que se hace en Cypress, peticiones de verdad, y ya es un test de integración más end-to-end, ya casi integración unitario, ahí yo sí que no lo llamaría ni de broma, porque ya estamos llamando un backend de verdad. Entonces, claro, no había mucho spoiler aquí porque ya sabéis de qué va la charla. Esta es una posible solución a ese problema de cómo doblar algo que solemos tener en la mayoría de los proyectos, raro es el que no lo tiene, justo ahora Rekaizen no tiene backend, pero la mayoría de los proyectos hay dependencias externas que pueden variar, pero el backend es una de las que casi siempre vas a tener que lidiar con ella, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Mock Service Worker? Si no lo habéis visto, la documentación es también sencillita, es muy fácil de leer y de entender, pero lo que hace básicamente es interceptar peticiones a nivel de red. ¿Qué significa esto? Que si tú estás tirando los tests en Node, en este caso, con Jest, te intercepta con alguna magia que hace cuando detecta que haces una petición HTTP y él lo sabe y te permite que tú le definas una respuesta custom. Entonces, es parecido a lo que hace Axios con los interceptors o con fecha de librerías, o no sé si Java tendrá algo, pero bueno, te intercepta y no necesitas levantar ningún otro servicio. Te intercepta ya dentro de tu propio loop de ejecución de tu Jest y vamos a ver un ejemplo, ¿no? Vale, este test que teníamos de las issues, os he dicho que estaba utilizando las traducciones porque se cargan las traducciones cuando levantamos la aplicación y utilizamos para todos los componentes y también los timeboxes. Entonces, con MSW, que ya os he dicho que no iba a explicar hoy en detalle cómo funciona, pero se pueden doblar los endpoints, en este caso son de una API REST, entonces se pueden doblar de esta forma, que es cuando hago un post de asterisco translate, es una expresión, bueno, una manera de hacer más simple la detección del endpoint. Si tuviéramos varios endpoints con translate, pues tendríamos que ser más finos. Si queremos cambiar la URL para comprobar que se está llamando, pues lo podríamos hacer, pero no creo que sea este el sitio para comprobar que se monta bien la URL con alguna URL que viene de alguna variable de entorno. Pero bueno, en resumen, cuando hacemos una petición a lo que sea translate, nos devuelve siempre una respuesta con un 200 de estado y con un JSON con todas las traducciones. Y las traducciones las tengo ahí en translations, es un JSON igualito al que me devuelve el backend. En inglés, en este caso. Si queremos probar que se traduce a otro idioma, pues ahora aquí no lo estamos probando. Lo estamos probando por defecto el Happy Path del inglés. ¿Qué os parece? Los que habéis visto el vídeo ya tenéis una idea de si puede molar, de alguna pregunta, o seguimos para adelante. Dale. Bueno, pues esta sintaxis que tiene por defecto MSW, a mí me gusta darle una pequeñita vuelta de tuerca con una librería que se llama MSW-Wendel, que te hace un poquito más fácil escribir este tipo de dobles. Entonces, como veis, cuando haces un post a translate, a lo que sea translate, devuelve un OK, que es una respuesta 200, pero así queda un poquito más conciso, con payload translations. O lo mismo con retrieve timeboxes. Cuando hago un post a esto, pues devuélveme un OK con esto. También se puede hacer con get, también se puede hacer con errores, también se puede hacer con GraphQL en lugar de con REST. Te permite, pues eso, interceptar tus peticiones y te devuelve lo que tú quieras. Si hay alguna pregunta, me interrumpís.
Entonces digo yo, el TSS de issues estaba guay. Oye, ¿y por qué no lo hacemos más grande? Rekaizen no tiene router, entonces yo creo que podría montar todo Rekaizen, toda la app, en un solo test. Vamos a ver un poco de código, que ya hemos visto muchas slides, aunque sea con código. Y voy a lanzar en modo watch Rekaizen test. Test watch, creo que es test unit watch. Vale, y os voy a enseñar este Rekaizen test. De tamaño de letra creo que vamos bien. Y os cuento un poco lo que es este test. Describe Rekaizen, para contextualizar. ¿Qué vamos a testear? Rekaizen. Rekaizen te permite facilitar una nueva retrospectiva y crear un report. Es decir, todo. Estamos probando todo lo que hace Rekaizen. Entonces, el setup, esto lo podríamos esconder un poquito, sacarlo a una función, pero lo que hace es crear un instancia del bus, inicializar todos los servicios. Si montamos toda la aplicación, vamos a inicializar todos los servicios, pasando el bus, que es la manera que tienen de comunicarse, inicializar todos o casi todos los contenedores, a lo mejor me he dejado alguno por alguna cosita que no he testeado. Esto de aquí lo borro, que no quería que lo vierais. Llamar a render containers, en este caso antes testeábamos un contenedor y en este caso testeamos una lista de contenedores. Esto es una cosa que me he sacado yo de la manga en Rekaizen Testing Library, porque Rekaizen, como insisto, no tiene rutas, te monta por defecto muchos contenedores y luego él internamente decide qué se muestra y qué no, qué se oculta. Y entonces, si os fijáis aquí, lo que tenemos es, empezamos con el We are ready, le damos clic al botón de confirmar, buscamos que esté este texto, lo que hablábamos antes, si ponemos aquí un expect, se verá más claro que hay un expect en mitad del test. Y lo que hablábamos antes, se diluye un poco la separación entre act y assert, con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Luego buscamos, esto de textbox es problema de accesibilidad. Si en lugar de buscar un textbox, que es el único que hay en ese momento en pantalla, buscásemos el textbox de positives o de topic, perdón, sería mucho más claro. Pero tampoco quería retocar todo a nivel de accesibilidad y lo dejé así. Entonces, si os vais fijando, lo que estoy testeando aquí es comentarios que dicen topic title is rendered. This one saves the issue in this assert topic is shown in Notepad. Añado un negativo, añado una acción de mejora, añado una buena práctica, añado una lección. Termino la retro y compruebo, doblando con jest el window.print, que es lo que se utiliza para sacar el report. Compruebo que se le ha llamado cuando hemos hecho clic en download, eso lo haríamos aquí. Y luego podría comprobar, por ejemplo, que el window location ha cambiado, alguna cosita así. Y esto lo tengo porque había una promesa que se quedaba por ahí loca. Ya si alguno tiene mucha curiosidad lo podemos mirar juntos y lo apañamos. Vale, vamos a ver este test. Si lo lanzo, es un test lento porque es un test de integración. Y tengo una máquina que tampoco es súper potente, pero cuesta pues 5 segundos. Aquí hay que sumar el renderizado, que penaliza bastante. La transpiración, si lo lanzábamos la primera vez en frío, nos costaría bastante más porque tendría que transpirar un montón de cosas. Y ya sabéis que Jest cachea cosas transpiradas, entonces cuando ya hemos lanzado varias veces los tests, hace que vaya más rápido. Pero bueno, ha pasado un test, es un solo test, pero es rápido dentro de lo que cabe y testea muchas cosas. Entonces, ¿qué os parece lo primero? Aquí sí que espero que haya un poquito de debate, ¿no? Bueno, voy a dejar mejor aquí, por si queréis seguir echándole un ojo. ¿Qué os parece este test?
aparte de las cosas que hemos comentado del otro, que se podrían hacer aquí también, como los specs más evidentes, pero el hecho de que testemos todo Rekaizen, ¿qué os parece? O sea, perdón. No sé si habla alguien de la audiencia o Se oye muy mal quien sea. como poltergeist. Vale, yo iba a decir que en un caso como este yo lo veo bien, quiero decir, porque no tienes 8.000 test, o sea, que te penalice aquí en uno, es lo que tú dices, la primera vez que lo tiras te puede penalizar, pero luego pues, esperar 5 segundos no me parece grave. Claro, si tuvieras bastantes más, vale, pero no sé, en un caso como este yo lo veo perfecto, el tener un tipo de test así. Molaría ver cómo falla también, pero me parece genial, o sea, que haya, que sin necesidad del Cypress podamos testear a este nivel, me parece bastante guay. Bueno, vamos a ver cómo falla, ¿vale? Por ejemplo, hemos dicho antes que esto era para mejorar un poquito la accesibilidad, todavía se podría hacer mejor, se debería, pero vamos a quitar esta etiqueta, vamos a ponerle un error adrede y vamos a los test. Entonces ya no sé si tenéis como mantra buenos unit test o buenos test, son los que nos dicen exactamente por qué algo falla y nos dicen el punto en el que ha fallado y la razón por la que ha fallado y nos permiten arreglar el test fácilmente, nos dan contexto. Bueno, pues aquí pues es un poco castaño, ¿no? A mí una cosa que me gusta es que si yo hago clic justo aquí, no tengo, bueno, es que he cambiado de máquina, pero en mi entorno en el que trabajo normalmente, si hago clic aquí, esto me abre directamente el VS Code con la línea en la que ha fallado el test. Pues ya me permite más rápido encontrar y arreglar el problema. Luego, por otro lado, nos está escupiendo en bonito el HTML y nos está diciendo qué es lo que teníamos renderizado en el momento en el que ha fallado el test. Pero claro, como estamos testeando todo Rekaizen, esto es un chorrazo. Y de hecho, por defecto para evitar chorrazos, Testing Library lo que te hace es cortar cuando superas un máximo de líneas, pero yo adrede no he puesto ese trim. Entonces estamos mostrando todo, absolutamente todo lo que hay de verdad, real. Entonces, si subimos para arriba todo este chorrazo, un atajo digamos más rápido, pero ¿qué nos dice este test? Que hemos podido encontrar la label Improvement Action Add. Entonces, si yo busco aquí Improvement Action Add, no lo encuentro, pero si me pongo a mirar tranquilo el código, digo, ostras, que tenía aquí una rata, que era Actions Add. Pero, ¿qué os parece esta experiencia de testing? A mí me parece guay. O sea, por ejemplo, este test, no sé si es el test end-to-end que hay de Rekaizen ya directamente. Pero sí que mola para testear casos de estos chungos, ¿no? De integración con varios componentes que mientras hablan, incluso para problemas de asincronía, sin moquear el backend o teniendo un estudio del backend que tarde de verdad tiempo y tal, podría sacar errores, o sea, bugs de estos que son rompecabezas. Con este tipo de test podría sacar cosas chungas. La verdad. Vamos a cambiar, a deshacer el cambio. ¿Vale? Y ahora debería pasar en verde. Pero cositas que no habéis comentado, lo comento yo. El chorrazo. O sea, estáis contestando un poco respecto a este approach de testear en integración, metiendo la lógica y metiendo todo, ¿no? Guay. Pero en cuanto a tener el test que teníamos antes más localizado de issues y tener este test gigantesco, hay una diferencia grande. A nivel de experiencia de desarrollo, que insisto todo el rato con la de X por ahí, hay una diferencia porque este test tarda 5 segundos. En realidad,
Bueno, pues el feedback loop tampoco es muy malo porque podemos enfocar este test, pero ya son 5 segundos. Si queremos todavía que tener un feedback loop más corto, pues con el test que hemos visto antes sería más corto. Eso por un lado, porque renderizaría algo mucho más focalizado. Luego cuando falla, por otro lado, veríamos mucho menos chorro, con lo cual sería más fácil encontrar el error. Entonces tiene muchas cualidades buenas, pero también tiene muchas cualidades malas de lo que es un test malo, porque te ayuda a encontrar el error, pero no te ayuda tanto como el que habíamos visto antes. Entonces eso en cuanto al tamaño, en cuanto a qué testear. Y luego, en cuanto a lo que decía Cero de que está guay para testear casos extremos, en mi opinión, casos extremos y cualquier caso. El ejemplo que he puesto lleva muy al extremo era que cambiamos y metemos Redux, pero vamos a poner que no estamos nada convencidos de meter Redux, pero queremos hacer un spike. Si hacemos un spike de Redux con los tests que teníamos antes, metemos simplemente en un componente una gestión de estado con Redux, va a ser... Recording has stopped. Epa, recording. Se para de grabarse. Yo creo que tiene 1 hora máximo, ¿no? Vamos a... También puede ser. ¿Lo estás grabando en cero? Vale, voy a intentar darle a otro recording o... Bueno, entonces a riesgo de perder esto. Bueno, como ya nos acercamos al final, de momento lo dejo y si lo tiene cero por ahí grabado, genial. Vale, entonces decía que a mí me parece también muy interesante el testear la lógica junto con la interfaz, porque ¿qué te dice Testing Library? Así como eslogan. Creo que te dice algo así como lo más importante es la confianza y no queremos acoplarnos a los detalles de implementación, algo así. Pues yo creo que esta es la definición de me da absolutamente igual lo que haya por debajo. Si yo meto un Redux mañana, Redux lo podré hacer mejor, lo podré envolver para que vaya detrás de una abstracción con un patrón de diseño que se desacople de Redux. Podré hacerlo más fino o hacer Redux del libro, súper acoplado al framework, lo que tú quieras, pero luego estos test van a ir mucho menos acoplados a Redux. Lo único que van a necesitar es inicializar las precondiciones, como antes veíamos. ¿Cómo inicializo yo actualmente el estado? Pues llamando a un servicio era tan fácil como service.show no sé qué, o container.show no sé qué. En Redux, pues sería entender cómo funciona Redux, inicializar el store con un estado inicial y luego ya todo lo demás es independiente de Redux, está desacoplado de Redux porque es HTML y UI, no es nada más. Y backend, pero el backend ya nos lo hemos quitado por otro lado, con MSW. Entonces, creo que es una herramienta que nos permite tener mucha más confianza, nos permite trabajar de una manera más segura y nos permite también, ¿por qué no?, enfrentarnos al típico arquitecto frontend que nos dice Redux es súper guay y una mierda, si estamos trabajando súper bien con los servicios, ¿por qué no vamos a meterlos? O sí, pues mola Redux, vamos a probarlo. Pero haciendo todas estas pruebas de rediseño, al final la definición de refactoring que nos dice cambiar la estructura sin que cambie el comportamiento. Estos tests se afectan muy poquito por cambios de estructura. Eso, sí que hay ciertos matices, si metemos un Redux en cierta medida habrá que acoplar el arrange a Redux, pero lo demás no. Entonces yo creo que es lo más potente que te dan, el cambio de enfoque de me paso a test más tochos. ¿Qué pasa? Que también pagas un precio muy grande que es test de integración. Eso supone test lentos. Pero lo que teníamos antes era mucho más rápido. Vamos a hacer una prueba. Hemos dicho 6 segundos. Y ahora vamos a lanzar, por ejemplo, bueno, vamos a lanzar todos. Vamos a ver cuánto cuestan. Aquí tengo Rekaizen y Rekaizen 2, es decir, que testeo la aplicación entera 2 veces. Luego entenderéis por qué. Como veis, me chilla, me sale en rojo porque me dice, hey, ¿qué te has pasado ahí con un test muy lento? Luego también podemos hablar de técnicas para mejorar el rendimiento de estos tests. Pero del tiempo total, 9 segundos, pues estos tests tardan menos de 1 segundo, pero lo que se come más normalmente es la transpiración
y luego sí, el renderizado, pues es que estamos testeando más cosas, muchas más cosas. Entonces, testear, si tuviéramos la misma cobertura con el otro tipo de test, bueno, para empezar, no la podemos tener exactamente en algunos casos. Si la queremos tener, esos ejemplos que veíamos de expect submit to be called with payload, habría que ser muy finos, habría que acordarse siempre de no romper los contratos con ese submit cuando enlazamos el test de UI con la verificación del servicio o de aquello que inyectemos en el componente. Entonces sería más difícil de testear y prácticamente igual de rápido, solo que aquí tenemos un test gordo que podemos trocear, por supuesto. Y entonces, ¿qué hemos conseguido luego a nivel de confianza que decimos, ¿no? Y que dice Testing Library? Vamos a matar esto y vamos a lanzar un test coverage. Y esto es, lanzo la cobertura solo con este Rekaizen test. Tardará un poquito más porque tiene que generar cobertura, pero tenemos un 87% de cobertura. Antes creo que teníamos un 34%. La cobertura, pues no hay que obsesionarse, pero sí que te sirve para saber qué es lo que te falta por testear. Y aquí a mí me daría más confianza saber que me falta por testear un 25 a que me falta un 70, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora qué es lo que estamos testeando. Antes hemos dicho en el ejemplo de issues, aquí tengo el watch, en el ejemplo de issues el servicio no lo testeábamos. Aquí tengo un 100%, porque lo estoy ejercitando. ¿Tengo que preocuparme de cómo funciona este servicio? Simplemente tengo un diseño muy bien pensado que se acopla mediante un bus, pues inicializo ese diseño, lo levanto pasándole el bus, pero como he hecho bien las cosas, he hecho bien los deberes, no necesito saber más para el arrange, entonces me despreocupo de mi diseño. Si cambiáramos esto por un Redux o por un Recoil o por, yo qué sé, pues también nos diría lo fácil, o sea, o lo bueno o malo que es, y nos abriría un debate bastante interesante en el equipo, el dolor que nos suponga inicializarlo. A mí esto me dice que teníais una arquitectura bastante guay. El que te permita levantar la arquitectura solo pasando un bus, me parece que es un puntazo. Sin embargo, levantar Redux en un test es más doloroso. Y luego habíamos dicho el container, pero que creo que era issue component habíamos testeado, pero el renderer no. Aquí el renderer tenemos un 100% también, porque estamos renderizando todo, estamos creando el issue, estamos mostrando el create issue cuando pasa lo que sea que tiene que pasar, mostramos las translations y construimos el renderer. Entonces, con un solo test estamos testeando el 87%. Y vamos a ver la presentación. Vale, pero ¿se puede mejorar lo que hemos visto antes? No sé para qué me decía la presentación, para volver a salir, porque yo creo que sí. Este test Rekaizen está a nivel de testing library. Está a nivel, quiere decir, está en un nivel de abstracción que es los helpers, las queries de testing library. Antes decía 0. Yo últimamente meto page objects y envuelvo un poquito para que testing library no esté tan presente. Yo creo, esto es controvertido, pero yo creo que esto es bastante fácil de mantener. Y igual, si un equipo le mola dejarlo así, igual hasta podría estar bien. Pero vamos a ver Rekaizen 2. Esto es el mismo arrange hasta aquí. Estos son unas funciones que serían similares a los page objects que decía 0, pues simplemente las he dejado aquí en el test, podríamos hacerlo un poco más fino también. Pero el test empieza aquí. ¿Qué os parece este test? Este test está probando todo Rekaizen, o sea, es el mismo que el otro, pero refactorizado. ¿Tenéis alguna duda sobre cómo está hecho? ¿Os apetece que os lo enseñe? Porque no tiene ningún misterio. Bueno, primero leerlo 5 minutitos o menos y me decís qué os parece.
Veo que vamos un poco de tiempo justos. ¿Alguien se tiene que ir ya en un cuarto de hora o os apetece que lo alargue un poquito más? ¿Se puedo hacer? O sea, tengo como para hablar un rato más de la hora y media que habíamos dicho, por lo que veo, 10 minutitos más. Entonces, si queréis en el chat poner reacciones a un poquito más largo o cerramos ya y luego los que se quieran quedar lo alargamos un poquito. Me decís y así tengo un poco idea de lo que prefiere el grupo. Pero bueno, yendo a la implementación, volvemos a tener el mismo rollo de antes y por eso he insistido aquí en poner el assert description is on in navbar. Esto es un spec, lo que pasa que está un poco oculto, pues eso, si os gusta más, pues lo podemos hacer más explícito. Pero luego esto no son más que funciones que he creado en este test, add positive, que me hablan de negocio. Añadir un positivo, añadir un negativo o proponer una acción de mejora son cosas que me hablan de negocio. Entonces ya van mucho más cerca del negocio también, ya no solo de la interacción con el usuario, también con sus pros y sus contras. O sea, estos son más cercanos a lo que sería BDD, rollo acceptance test, pero por otro lado también es más difícil encontrar cuando falla el test dónde está el detalle a lo mejor o buscarlo, no lo sé. Esto luego lo hablamos. Creo que no es muy difícil de todas maneras. Vamos a ver este Propose Improvement Action. Bueno, todos estos están aquí encima y lo único que son es pues abstracciones que me permiten hablar en el test de negocio y no de interacción. Pero a su vez internamente tienen ciertas abstracciones que nos hablan más de interacción, como por ejemplo esta, Add Fast Item to Collection. Add Fast Item to Collection, intenté que representase un poco lo que sería un patrón de interacción. Entonces, si nos vamos a Rekaizen... Wallis alarga que dice todo el mundo que mañana tiene vacaciones. Vale. ¿Hay vacaciones en Valencia? No, pero tírale. Bueno, ya largo, tampoco será mucho. ¿Qué iba a decir? Sí, vale. Tenemos aquí, en esta página en concreto, en este componente, tenemos unos patrones de interacción que se buscaron adrede por parte del equipo, haciendo el estudio de la UX, el Product Owning, y tenemos que aquí, con pulsar en Add, ya me abre una caja de texto y la única manera de introducir texto es Enter. Se hizo esto, creo, porque así era una forma muy rápida de añadir, de coleccionar positivos y negativos, porque tiene que ver un poco con los tiempos de la facilitación de la dinámica, de la retro. Pero luego aquí, que es algo un poco más concienzudo, hay un botón Propose y me puedo equivocar y lo puedo borrar. Esto lo quiero guardar todo como detalle de lo que ha ocurrido, pero esto quizás no lo quiero guardar y entonces puedo borrarlo. Y además ya no va solo con el Enter, sino porque permite varias líneas, porque normalmente esto es más largo que lo que vendría aquí, que es una línea, ¿no? Luego, por otro lado, Good Practices, pues algo parecido a lo anterior, pero le queremos dar mucho relieve porque al final es el mayor valor que obtenemos de una facilitación. Entonces tenemos un componente que muestra un botón verde, un chillón, para que sepamos que esto es el consenso que hemos alcanzado. Y bueno, pues ya sabéis, porque supongo que lo utilizaréis para facilitar vuestras propias retros. Pero aquí lo que estamos hablando ahora son de patrones de interacción y de UX. Entonces, si esto creciera, el proyecto Rekaizen creciera y empezáramos a hablar un poquito más de componentes base, tipo botón, tech input, y de componentes ya no base, sino podemos hablar de átomos, moléculas y preferís, o podemos hablar de componentes base y componentes de conveniencia, pero componentes que ya componen varios componentes base y nos ayudan a servir un patrón de interacción para reutilizarlo, ¿no? Para no reinventar la rueda cada vez. Entonces, esto seguramente, en algunos casos a lo mejor no, porque a lo mejor es justo muy concreto y no lo vamos a reutilizar, pero en otros conviene reutilizar esos patrones de interacción. Entonces, eso convendría meterlo si tenemos alguna librería de componentes, pues tipo Storybook, molaría meter este tipo de interacciones
Y mola tener esta conversación cuando estamos haciendo el testing y el descubrimiento del producto, porque así nos permite también plasmarlo en los tests. Y eso es bueno, tener estas interacciones en los tests. Yo creo que sí, porque lo pueden reutilizar varios tests y por eso, de hecho, frente a estos de negocio, y esto estuve hablando con Helen, que me dio muy buen feedback, gracias Helen, estos de negocio que los De tenemos nada. en el test, tenemos otros que son más de interacción, que nos los devuelve nuestro Rekaizen Testing Library, porque los hemos decidido meter ahí porque ya son de interacción y son como una especie de helpers, podemos llamarlos, para interactuar con el dominio, o sea, perdón, con la UI concreta de nuestra librería de componentes. Entonces, esto es algo que suele ocurrir mucho cuando utilizas Testing Library. Por ejemplo, siempre se suele aparecer por ahí el típico componente textbox que vas introduciendo texto y entonces te muestra opciones para que no sea un select normal, sino que tengas varias opciones filtrables con el texto libre, cosas de este tipo, y casi siempre en lugar de hacerlo desde cero se coge una librería externa o se hace desde cero pero luego da problemas y no sé qué. Entonces, ese tipo de componentes podemos encapsular lo que es la interacción. Pues, por ejemplo, voy a seleccionar una opción y eso es la interacción de seleccionar opción, que no necesito que sea búscame la etiqueta del input textbox, mete el textbox y luego encuentra la opción y luego devuélveme, porque eso debería ir en el test correspondiente de Storybook o en el test integración de nuestra librería de componentes también con Jest, de lo que sea, pero es más testear componentes porque los voy a reutilizar a nivel mucho más pequeñito de componente de interacción frente a esto que es el helper para interactuar con estos patrones desde nuestro Rekaizen Testing Library. Bueno, vaya chapa en esto último. Pero confiáis que si os enseño la cobertura es la misma, aún así queda conciso, pero es mucho tomate lo que testeamos aquí. Entonces, quizás trocearlo en test más pequeños, en lugar de tener uno de todo Rekaizen, aunque lo podamos hacer, es bueno, pues lo hago porque puedo para hacerme el chulo, pero lo puedo dividir, ¿no? Y me quedan test como el que hemos dicho de issue new, que si también le hubiéramos metido esas abstracciones para interactuar, quedarían 3 líneas y ahí sí que quedaría mucho más claro las 3 partes del test y sí que sería más fácil localizar el error y si fallamos pues nos va a sacar un HTML mucho más conciso. Entonces yo creo que sí que tiene ventajas trocear. Pues volvemos a la presentación. Vale. ¿No se parece ese test a Cypress? ¿No lo habéis dicho ya? Sí, mucho. Mucho, ¿no? Entonces yo hice un ejercicio que era ver, irme directamente a la carpeta Cypress y ver cómo se escribiría. Cómo se escribiría este test en Cypress, ¿no? El tocho que prueba todo Rekaizen, llevando todo un poquito al extremo. Pues si me voy lo llamé TBD to be defined porque no le quería poner un nombre, y sería Rekaizen Spec también, ahora mismo, que ya sabemos lo que hace. Entonces, no sé si sabéis todos que Cypress también tiene su versión de Testing Library. El Testing Library es una librería tan bien hecha y tan finita que lo que habéis visto antes es muy fácil de adaptar a cualquier contexto. Entonces, está hecha la versión de Cypress y nos permite utilizar los mismos selectores, solo que aquí el matiz de que le ponemos el CI punto delante, pero poco más. Entonces, esto tendrá su forma de estudiar el print o de moquear, que en el otro lado lo hacíamos con Jest, pero lo demás, yo os aseguro que se puede hacer uno a uno una traducción, que además es súper rápido. Creo que hice con Helen o con Bilba, así como lo hicimos una prueba en directo y era, si encima tengo las abstracciones de interacción que hemos dicho de Add Fast Item Collection, pues lo que es esto, Find Label by Text, porque con las buenas prácticas de accesibilidad estoy abstrayéndome de lo que hay por debajo, pues puedo utilizar esos mismos finders, esos mismos queries para Cypress o para Jest. Entonces,
exactamente el mismo add text que teníamos aquí. Vamos a abrir por aquí tendremos un add text. Este mismo add text yo lo puedo portar súper fácil, súper rápido a Cypress, y como ya tenemos un acuerdo de cuáles son nuestros patrones de interacción, pues podemos, y ya hemos trabajado un poco en ellos. Ahora bien, ¿qué empezamos? ¿Por el Cypress? Porque hacemos más ATDD y escribimos y tenemos las conversaciones y dejamos el Cypress fallando, ¿o empezamos por el de Jest? ¿O para qué queremos el de Jest? ¿O para qué queremos Cypress? ¿Qué pensáis? Aquí tengo una pregunta, es borramos los test de Jest y dejamos los de Cypress, ¿no? Porque encima nos está dando la confianza de testear en un browser y al final JS DOM pues es mentiroso, alguna vez nos va a joder un poquillo. Borra los de Cypress y así no hay que hacer el install. Sí. Y en integración continua se cachea, pero sí, a veces cuando pruebas en otro sitio me da una mierda, ¿no? El install ese que es un trillón de gigas. ¿Qué más? ¿Qué más opiniones hay por ahí? Pienso que... Uy, se me acopla un poco, perdón. Si te falla uno y no te falla... O sea, yo mantendría los dos, porque que te falle uno y no el otro puede ser relevante de lo que está pasando. Por ejemplo, yo qué sé, si te falla el de Cypress y el otro no, a lo mejor es Cypress que tiene problemas de no determinismo. Y si te pasa el de Cypress y no el otro, pues a lo mejor es que el otro está cubriendo más que el de Cypress o algo por el estilo. ¿Qué opináis? Pues también... Perdón, ¿quién ha hablado por ahí? Tírale. No, iba a decir que yo intentaría... Tírale, lo ha dicho otra persona. Venga, me callo un rato. ¿Quién iba a hablar? Cero todo el rato, ha sido Cero contestándose a sí mismo. Nada, que depende del objetivo del test todo el rato, en realidad. Los de Cypress sí que comprueban contra el backend ahora mismo y los de Jest no, ¿sabes? Entonces depende mucho. Yo ahora mismo el de Jest me sobra, así conforme está hecho. Una falla, depende, ¿no? Y yo pienso lo mismo, depende. Pero cosas muy opinionadas de mi experiencia. El feedback loop es súper importante y el loop que me da Cypress no es el mismo que me da Jest, ¿no? Vamos a verlo. Aquí tengo lanzado mi frontend, que no el backend, mi frontend. Y aquí voy a lanzar, a ver, voy a lanzar Cypress en modo open, por supuesto, en modo run se puede lanzar y sería más rápido, pero luego vemos cuánto cuesta. Pero solo os quiero enseñar un poco lo que estamos testeando desde Jest y desde Cypress para que os hagáis una idea. Y ya sabéis que con Cypress, toma ya, hemos hecho algún cambio de última hora, vamos a ver. Esta no es. Bueno, lo dejo para luego por no perder el tiempo en esto. Pero simplemente arrancar Cypress ya son 10 segundos. Yo esos 10 segundos en mi día a día, para la seguridad de que voy a refactorizar un componente, me molestan mucho y no me permiten desarrollar con buen flow. Luego, por otro lado, esos tests que hemos visto de Jest te permiten conocer mejor los detalles de diseño de tu proyecto, porque están más cerca del diseño. Entonces, antes hemos hablado de cómo hacer para inicializar Redux, cómo hacer para inicializar nuestros servicios.
Entonces te ayudan a conocer mejor tu arquitectura y a razonar sobre ella. Entonces con Cypress lo podrías hacer también. Lo que pasa que ya ellos, claro, quieren vender su producto y proponen hacer testing de subcomponentes dentro de una página y trayéndote Vue o trayéndote React, y eso sí que no lo veo. Igual cuando los ordenadores vayan rapidísimo y los browsers los levanten en un segundo, pues igual sí, pero ahora mismo no. Entonces, creo que sí que tiene muchas ventajas el irte al lado de Jest. Pero ahora os pongo un ejemplo que sería, vamos a pensar en una feature que es que en el último paso en el que tengo que generar el report, me dicen, tienes que enviar el report por Telegram, por Instagram, por Facebook, por 20 redes sociales. Entonces yo haría con Cypress un test que compruebe que envío ese report a WhatsApp, ¿no? Moqueando WhatsApp de alguna manera. Pero ¿haríais el mismo test de Cypress para comprobar las otras 20 redes sociales? Yo no, yo haría una en plan de, pues como en otros casos, hacer un happy path o algún caso un poco más extremo que con alguna relación hay que cubrir y ya está. Pero con un happy path nos vale. Sin embargo, con Jest, ¿haríamos el mismo test para las 20 redes sociales? Bueno, pues ya os lo digo yo, no, porque es lo mismo. El feedback loop es un poquito mejor, pero estamos testeando la interacción con la pantalla, con la UI, varias veces solo para comprobar que lo que resulta cambiando es el sitio final al que lo mandamos, ¿no? Es un detalle más de infraestructura. Entonces, ¿por qué no crear un test de Jest, pero más pequeño, más localizado, que solo testee el servicio que conecta con las redes sociales y luego hacer a lo mejor un test solo del componente aislado, no de todo Rekaizen, pero del componente aislado pequeñito que pinta Facebook, que pinta Instagram, para ver que a lo mejor cuando hay un envío, el tratamiento de error o el feedback de envío pues sea diferente, si es que es diferente y se rendice distinto o no, pero podemos jugar con mucha más granularidad. Sin embargo, con Cypress podríamos hacerlo, pero igual no es la herramienta para hacerlo. Entonces, quizás ahora estamos comparando Cypress con Jest de todo, pero yo lo que propondría es Cypress para los Happy Path y Jest para testear los componentes independientemente, en aislamiento. No me sale la palabra. Entonces esa sería un poco mi idea, que es cuándo trocear y cómo trocear, luego debatimos un poco si queréis, que es eso difícil. Y una cosa importante, luego intentamos arreglar estos tests, os he dicho, solo lanzo el frontend, porque el backend no lo estoy lanzando. ¿Por qué? Porque MSW también funciona con un browser. Entonces el mismo esfuerzo de moquear el servidor para los tests unitarios, exactamente el mismo, me sirve para Cypress. Lo único que tengo que hacer es un ajuste para inicializar un service worker, que si os miráis MSW cómo funciona, tenemos un service worker que nos permite ejecutar el mismo backend. Entonces, en vuestro caso, tenemos un backend que ya testeamos porque somos capaces de levantar el backend de una forma barata, de inicializarlo con unos endpoints que nos permite resetear el estado. Entonces, a mí eso me parece que aporta muchísimo valor y yo lo mantendría, por supuesto. Pero en otros casos quizás no tengan esa madurez, quizás no tengan esa infraestructura o quizás tengan otros problemas de equipo y a lo mejor puedes hacer test Cypress en tu end, pero no tan en tu end, sino que se queda en el backend con MSW y MSW devuelve todos los estados que necesitemos. Luego ahí nos da para una segunda charla de cómo hacerlo bien y cómo opino yo también que se podría hacer. Y yo creo que nos acercamos al final. Lo que os decía, para mí la clave es saber dónde cortar el test de componente con Jest y saber que, bueno, yo puedo testear, si tienes un router, que es lo más común, puedo testear una ruta entera que se compone de muchos componentes, pero no es lo ideal porque te quedan componentes muy grandes con algunos problemas que hemos comentado ya.
Entonces, si podemos testear componentes que nos dan valor y que nos demuestran por sí solos que funciona cierta feature o cierto acceptance test, cierto acceptance criteria, pues sería lo mejor, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los timebox, teníamos un acceptance test que era, si pulso más, me permite elegir números más grandes para facilitar la retro. Pues eso se puede testear solo renderizando el componente de timebox y es como una variación que podría ser mucho más concisa y no tiene por qué ir dentro de todo un componente gigante issue, sino que podría ir en un test más pequeño. Si no tenemos el componente, pues montamos todo el componente, pero también ahí está el jugar con la componentización, que para eso son los componentes. Entonces, a ver qué he puesto por aquí. Lo que ya he comentado, el feedback loop que te da Jest y también el poder ir a la línea exacta con Cypress, creo que hay alguna cosa similar para ir a la línea donde ha fallado el test. Me suena que alguien me lo dijo, pero no sé. Y un poco que no hay recetas, pero cuando hay explosión de combinación de un happy path que para probar el 100% de mis casos tendría que lanzar muchísimos tests de Cypress, llévatelo a Jest y no te lo lleves a un test de componente, llévatelo a un test de servicio, por supuesto. Luego, componentes muy complejos, pues hazle muchos tests aislando el componente y haciéndolo muy pequeñito el test. Componentes más triviales, pues haz el test más gordo que a lo mejor es más fácil de escribir y de arreglar. Pues aquí hay que tener consenso de equipo sobre todo, que todos se sientan cómodos escribiendo los tests de esta manera y probar a qué valor te dan y quitar las cosas que no te gusten o de siempre, las que sí, te las quedas. Luego Jest, lo que decía, está mucho más cerca del diseño y te permite hacer más TDD, aunque el TDD en frontend en algunas cosas tiene más sentido porque haces diseño, como en los servicios, por ejemplo, en otras no haces TDD tan de diseño, pero bueno, también puedes, Bilba de hecho creo que lo hacía, escribes los tests y cuando pasan, tú ya sabes que la feature funciona y luego entonces la ves en el navegador y ves si la maquetación está guay o no. Eso es súper valioso y con Cypress más difícil. Y luego el ejemplo, pues creo que ya os lo he dicho. Cosas que podemos hablar en la siguiente charla. Darle una vuelta más de rosca y MSW que nos devuelva ya no solo JSONs, sino que nos devuelva respuestas bueno, nos va a devolver un JSON, pero de alguna manera que ya veríamos, se pueden tipar para que tengamos autocompletar y toda la potencia que nos da TypeScript, pero lo podemos hacer solo con typing sin necesidad de TypeScript. Podemos hacer test de contrato utilizando Cypress con Pact, con algunos plugins que hay, y juntando esto con MSW. Podemos hacer test de contrato con herramientas sobre nuestras APIs REST, con nuestras APIs GraphQL. Pues esto ya es meterse en mucho detalle y no vale la pena simplemente mencionarlo. Y si os interesa algunas de las cosas que leéis aquí, podemos explorarlo si queréis en alguna sesión juntos. Y luego también el tema de frontend, backend, yo soy full stack, tú eres no sé qué, el equipo de frontend hace las cosas antes de que exista el backend siquiera, o no nos ponemos de acuerdo y en el backend rompen una propiedad de un DTO y se me rompe todo el frontend. Cosas de este estilo con MSW yo creo que también pueden ir muy bien según cómo lo utilices para fomentar la comunicación en el equipo, tanto si tú haces todo el frontend y el backend como si lo hacen equipos separados. Luego es eso, depende tanto de los contextos que es muy difícil decir lo que va bien para todos. Luego, Web Components. Todavía no están ahí para funcionar con Jest por algún tema de JS-DOM, pero hay una pull request que parece que muy prontito van a aceptar. Entonces, todo esto que hemos visto, migrarlo a Web Components, sería los test, coser y cantar. Todos los test serían válidos si migráramos a Web Components y habría que cambiar muy poquitas cosas. Esa es la seguridad que yo quiero, la confianza que yo quiero, que mis tests me aporten ese valor. Luego, sockets, WebSockets, pues lo mismo que MSW, que sirve para doblar peticiones HTTP REST, también GraphQL. WebSockets hay una pull request en curso, que parece que está muy avanzada.
pues también se podría utilizar la misma técnica. Y eso sí, estamos acoplándonos muchísimo a la capa de HTTP y eso es un problema grave también. Pues ahí hay que discutir, pero eso yo creo que otro día, el por qué no mola. Hasta aquí había preparado. Ya habéis visto que no tengo problema en enrollarme y me quedo, si queréis, un cuartito de hora más de preguntas y tal, y si no, otro día nos echamos una cerveza y seguimos hablando de esto, si os apetece, claro, si os parece interesante. Y luego yo, daros las gracias y lo último, sobre todo, acordaros del arquitecto frontend ese que había por ahí, que os decía, no, es que hay que utilizar esto porque yo soy el senior. Pues acordaros que yo también puedo ser el gilipollas que os dice, no, es que MSW es lo que tenéis que utilizar. Pues a lo mejor estoy muy equivocado. Sobre todo, tenéis que juzgar muy bien lo que digo, tenéis que tener cuidado con que mis opiniones no van a ser las de vuestro equipo y no me hagáis mucho caso a todo esto que os he contado. Y ronda de preguntas, que no tengo, pero no tengo clave. Que no sé si se me oye, porque está aquí la cocina de fondo, pero sí, vale. Se oye, se oye. Vale, bueno, lo primero, muchas gracias, porque está muy guay que venga una persona y te dé otra visión completamente diferente. Yo sé que ahora, hoy en día, todo el mundo, o casi todo el mundo que quiere testar aplicaciones legacy, usa Cypress y me parece una opción súper válida, además súper fácil también de meter en cualquier proyecto. Y sobre todo, o sea, cuando empiezas de cero, guay, pero cuando no tienes test, muy guay también. Y luego eso, bueno, yo lo he disfrutado mucho porque hemos estado ahí en un montón de sesiones y tal, y yo la verdad que lo recojo y además me gustaría ponerlo, o sea, si tengo oportunidad lo voy a poner en práctica seguro porque me ha gustado bastante el approach.